Hermanos, bienvenidos una vez más a la clase de el tema El corazón del creyente, un santuario de Dios. Muy bonito. Y hoy empezamos la semana 2, es el día 1 de la segunda semana y voy a compartirles el material que tengo aquí en la pantalla. Este, Aquí estamos. Es la semana 2 y el tema de esta semana va a ser nuevos comienzos y corazones estériles. La semana pasada el tema era corazones rotos, ¿verdad? Y lazos rotos, como que vamos mejorando. Antes eran corazones rotos, ahora hay nuevos comienzos, pero el corazón todavía no da fruto. Entonces, como que pareciera que mejorara la cosa, pero todavía hay mucho trabajo que hacer en el corazón. Y estamos pues viendo cómo Dios se manifiesta a la humanidad, ¿no? Y decidió escoger a un pueblo para a través de ellos revelarse a nosotros, los gentiles también. Y el tema del día 1 es un atisbo del desierto. Esa palabra, dije, yo nunca la había escuchado y se me hizo no muy común. Atisbo quiere decir vislumbrar, conjeturar una luz tenue o mirar cuidadosamente. Por ejemplo, si dice una luz tenue del desierto, o sea, como que hay algo que en inglés lo traducen como una sombra, cuando uno dice, puedo ver no tengo sombra de duda, esa es la idea que usan en inglés, pero en español es más bien como una luz muy, muy poquita, o sea que apenas empieza a entrar la luz en este desierto, ¿no? La idea es de que hablando del corazón, es un proceso, el corazón está dejando entrar la luz que Dios le quiere dar y pues queremos ser esos corazones alumbrados completamente, ¿no? El tesoro de hoy está en Éxodo 14:14 y dice, Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es una promesa que el Señor le hizo a su pueblo, al pueblo de Israel, que Él pelearía por ellos y los dejaría estar en paz, ¿no? Si confiaban en Él, pues disfrutarían de esa tranquilidad, de esa eh, llenura, ¿no? Porque cuando uno está ansioso es que se siente vacío, algo falta que se llene, ¿no? Y la tranquilidad es la que nos causa la fortaleza, ¿no? Así que vamos a seguir y miren, bueno, antes de seguir ya tenemos nuestro, permítame que voy a bajarle el volumen segundito, un segundito. Necesito bajarle el volumen a mi hermana Consuelo. Aquí está. Ay, mi hermana Laura, bienvenidas, hermana Consuelo y hermana Laura. Pues estamos ya grabando la clase y estamos en Éxodo 14:14, hablando que el Señor peleará por nosotros. Fue la promesa al pueblo de Israel y vamos a orar para dejar que el Señor nos hable a través de este estudio como oró nuestra hermana Elena. Amado Señor, tú eres nuestro Maestro, tú eres Señor la luz, tú eres Padre Santo a la verdad, Señor, y sabemos que a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas mucho, nos enseñas lo que necesitamos, Señor, para vivir vidas que te agradan, Señor, que te honren, vidas que te glorifiquen. Señor amado, ayuda a nuestro corazón a, a, a ser sensible a tu voz, Señor. No sabemos que nos has dado nuevos comienzos, pero no queremos ser Sí, corazones estériles, Señor. Queremos ser corazones fructíferos para tu gloria. Todo esto pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a leer lo que dice aquí la introducción. Dice, la semana 1 concluyó con la invitación formal de Dios a su pueblo para reunirse con él, como el gran yo soy. Así se presentó, ese era el nombre que él le dio a Moisés. Yo soy el que soy, ¿verdad? Ahora, ah, dice, el yo soy quiere decir el que es existente por sí mismo.
O sea, no necesita de nadie. Yo soy, quiere decir el existente, el todo suficiente Dios. Esa es la definición del yo soy, todo suficiente. Él es, no necesita de nada. Ah, por eso dice aquí, el que es existente por sí mismo, no tiene principio, no tiene fin, no necesita comer, no necesita de nosotros para subsistir. Dice, Él es el soberano gobernante de toda la creación. Coherente con su tierno corazón, Dios se presentó a su pueblo no solo como el gobernante universal, sino también como su proveedor personal. Esto es lo que vamos a ver mucho en esta clase, que Dios es proveedor. Como leímos en el tesoro de hoy, que Éxodo 14, Él es el que pelea por nosotros. Él provee victoria, Él provee libertad, Él provee solución, ¿verdad? Es la realidad. Así que, ¿qué más dice? La semana 2 estará dedicada a estudiar este concepto. Dios busca liberar a su pueblo de su dependencia en sí mismo para que dependa de él. Pensando en un corazón que está completamente rendido al Señor, tiene que ser un corazón dependiente solo en Dios. No puede ser en Dios y algo más. Tiene que ser solo Él, ¿verdad? Y por eso dice aquí la semana 2. Esto es lo muy importante aquí. La semana 2 estará dedicada a estudiar este concepto, que Dios busca liberar a su pueblo de su dependencia en sí mismo para que dependa de Él. A veces pensamos en liberación de otras cosas, ¿no? Que Dios nos libere de la opresión como que fuera de afuera, pero a veces la opresión es adentro. Nos quiere libertar de nosotros mismos, de nuestra dependencia en nosotros para que dependamos de Él. A lo largo de esta semana descubriremos que la provisión sobrenatural de Dios a la humanidad se reconoce mejor cuando nos encontramos en un desierto. Esto nos cuesta mucho aceptar. A veces pensamos que la libertad es estar en algo súper tranquilo y donde hay paz, pero la realidad es que donde más se manifiesta la presencia de Dios, la podemos reconocer más bien, es cuando estamos en el desierto, desprovistos de toda autosuficiencia. En el desierto, donde no hay nada, es donde no podemos ya confiar en nosotros, porque no hay ninguna solución que nosotros pudiéramos dar, sino es donde se manifiesta la provisión sobrenatural de Dios. En la primera semana nos dieron unas preguntas y yo pensaba que teníamos que contestarlas antes de empezar los días, pero ya me di cuenta que la idea es de que a través del estudio de la semana vamos a poder contestarlas todas. Por ejemplo, la primera pregunta la vamos a contestar hoy con la clase de hoy y es, ¿cómo describiría usted el entorno físico del desierto? Cuando pensamos en un desierto, ¿qué se nos viene a la mente? La palabra de Dios nos va a dar descripción exacta de del tipo de desierto que pasaron los israelitas. Yo cuando pienso en un desierto, pienso en una arena, un lugar donde hay mucha arena, está súper arenoso, ¿verdad? Pero leamos lo que dice la palabra del Señor. Las próximas preguntas que están aquí las vamos a contestar día a día, como por ejemplo, ¿cómo hizo Dios dulces las aguas amargas? ¿Qué añoraban los israelitas en el desierto? ¿Qué lección enseñaba el maná? ¿Y cómo está vestido Cristo en el Apocalipsis, en Apocalipsis 19:13? Así que no nos vamos a preocupar de estas preguntas adicionales, las vamos a tener en la mente atrás de nuestro pensamiento, pero ahorita nos vamos a concentrar en la primera pregunta, como es el día 1 de la semana 2. ¿Cómo describiría usted el entorno físico del desierto? Y miren, bueno, vamos a saltarnos un poquito para leer la respuesta. Acá las tengo en otras porciones. Deuteronomio 8:15 dice que el Señor los hizo caminar por un desierto grande y espantoso.
Así lo describe la palabra del Señor. Era un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Noten esto. Dice, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. O sea que el desierto donde ellos pasaban tenía muchas cosas que causarían temor, ¿verdad? Era grande y espantoso, lleno de animales peligrosos, serpientes ardientes, escorpiones, y no había agua. El Salmo 107 del 4 al 7 nos amplía el concepto del desierto. Dice que anduvieron perdidos por el desierto por la soledad, sin camino. Ese es un desierto donde uno se encuentra solo, perdido, se encuentra confundido. ¿No? En un desierto, una persona hablando de las emociones que pueden causar estar en un desierto es mucha angustia, un gran temor, porque no hay camino. A uno le gusta cuando uno quiere estar en control de todo. Uno quiere saber a dónde va. A veces decimos, quiero saber qué vamos a comer, quiero saber qué voy a cocinar, quiero saber, quiere uno todo delineado, ¿no? Pero el desierto es eso, un lugar donde no hay un camino, donde no hay seguridad, donde hay soledad y donde uno se siente perdido. Dice, sin hallar ciudad en donde vivir, ¿verdad? Todos nos gusta la seguridad de un lugar. Uno dice, bueno, a veces uno puede irse a un hotel y todo, pero siempre dice, ay, no hay nada como mi hogar, no hay nada como mi casa, no hay nada como mi cama, no hay nada como mi almohada. Uno añora esa seguridad, ¿verdad? Y estar en un desierto es estar en incertidumbre, ¿verdad? Dice el versículo 5, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Pero entonces, cuando estaban en esa situación, cuando estaban en soledad, en confusión, en incertidumbre, en angustia, en ese momento clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Ven el contraste, ¿no? Cuando el desierto, el Señor usa los desiertos porque sabe qué tan autosuficientes somos. Y si no permitiera esos desiertos, nosotros seguiríamos confiando en nosotros mismos. Y el Señor los permite para que entonces clamemos al Señor en la angustia, ¿verdad? Y todos podemos decir que en algún momento de nuestra vida hemos sentido que estamos en un desierto, ¿verdad? Solos o incomprendidos, abandonados o con incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y ahorita con esta situación, no todos podemos decir es un desierto, no se sabe, hay incertidumbre, no hay continuidad en los hábitos, ¿no? Y eso lo pone a uno un poco como inseguro, ¿no? Entonces, eso es un desierto. Jeremías 2 del versículo 6 y 7 nos sigue explicando la palabra, cómo ellos se sentían y dónde era que estaban pasando. Dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada? Miren, o sea, no había gente. Ahorita cuando uno sale, bueno, ahorita ya hay más gente, pero hace unas 2, 3 semanas se veía tan raro. Nosotros salimos a caminar a los perros y literalmente éramos los únicos en toda la calle. Y eso que hay un parque y parecía como que como que era una guerra, que no había nadie. Es extraño sentirse solo. Y ellos, dice, pasaban por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni halló hábito hombre. O sea, horrible, ¿no? Un lugar donde nadie vivía, un lugar donde nunca nadie había pasado, y una tierra que dice como una sombra de muerte, anunciaba terror, anunciaba este, muerte.
Dice, y el Señor dice en el versículo 7, y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. O sea que vemos el contraste, ¿no? De dónde nos puede sacar el Señor para llevarnos a un lugar de, de bendición, donde hay abundancia, donde hay provisión. Dios, esa es la meta, ¿no? Que uno dependa de Él para poder disfrutar de las bendiciones que Él tiene. Lamentablemente el pueblo de Israel, aunque Dios los bendijo con tanta y se reveló a ellos de una manera tan palpable, tan real, aún así ellos decidieron dejar al Señor y al entrar en la tierra prometida, prefirieron otros dioses, la contaminaron e hicieron abominable, contaminaron la tierra, no aprovecharon la bendición. Entonces podemos contestar la primera pregunta que tenemos para este día, que es ¿cómo describiría usted el entorno físico del desierto? Bastante terrible, ¿no? Seco, como un lugar de angustia, de soledad, es un lugar de incertidumbre, de peligros, de muerte, ¿no? Y de todas maneras, Dios va a manifestar su poder de provisión y su presencia poderosa, ¿no? Acuérdense en que Él está uh, revelándose, y eso es lo que vamos a contestar al leer esta porción. Miren, primero quiero que vean la pregunta para que, o más bien el trabajo que vamos a hacer antes de leer la porción. Dice, mencione las muchas formas diferentes en que Dios se reveló a sí mismo a Israel de manera singular en el Éxodo y en el desierto. Vamos a leer una porción y vamos a buscar las formas diferentes en que Dios se reveló. La porción está en Deuteronomio 4, del 20 al 40. Es una porción larga como las que siempre nos ha dado la hermana, pero vamos a descubrir cómo Dios está revelando a Israel, a esta nación que ha escogido, para que a través de ellos revelarse a nosotros. Ahora, vamos a empezar en el versículo 20. Dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. ¿Verdad? Acuérdense, la pregunta es, mencione muchas formas diferentes en que Dios se reveló. Aquí yo pienso que una manera que Él se reveló fue tomarlos, a ellos los escogió, los toma de Egipto, los rescata, ¿no? Los saca del horno, dice, de hierro. Se pueden imaginar en Egipto que hace tanto calor, estar trabajando en un horno haciendo ladrillos para construir cosas para los faraones. Entonces tenemos, se reveló Jehová de esa manera, rescatándolos de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Dice, y Jehová se enojó contra mí. Está hablando Moisés por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Miren, aquí el Señor habla de un pacto. Yo creo que el Señor se está revelando a ellos a través de este pacto, el pacto de Jehová. No es Dios se revela de diferentes maneras a ellos, manifiesta su poder, puede ser con portentos y milagros, pero también a través de su palabra, ¿no? Hizo un pacto con ellos directo para que sean su pueblo y que les advierte que no se desvíen. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Aquí hay una descripción, porque dice, mencione las diferentes formas en que Dios se reveló.
Dios se reveló como fuego consumidor y como un Dios celoso. Así es nuestro Dios. A nosotros, hasta el libro de los Hebreos dice eso, ¿no? Que Dios se reveló como fuego a ellos en una columna de fuego. El Sinaí humeaba, era como que era como un volcán, ¿no? Y el Señor manifestaba su poder, se reveló así, dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. O sea, Moisés les dice las consecuencias de apartarse de Dios. Dice, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Aquí vemos otra manera que Dios se revela a nosotros. Dios misericordioso es Jehová. ¿Verdad? A pesar de las terribles consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Hay resultados, ¿no? Hay mucho dolor, angustia, pero Dios es misericordioso, aunque es fuego consumidor, también se revela como un Dios de perdón. Tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres, porque pregunta porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. O sea, en realidad Dios se ha manifestado de una manera tan poderosa a Israel que dice, desde que creó a Adán, no se había escuchado que Dios se manifestara así, que se revelara a cómo Él es, como en fuego, con su misericordia, como un Dios proveedor. Miren, dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? O sea, Dios se revelaba en medio del fuego, ¿verdad? Esa es una manera como él se manifestaba, su presencia, ¿no? Con poder. ¿Quién? ¿Qué otra nación ha oído a Dios así? Ninguna, solo Israel. Y no morían, dice el versículo 34, o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hecho aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Aquí hay muchas cosas que podemos contestar que Dios, cómo Dios se reveló a Israel, ¿verdad? Él los toma como nación, ya vimos eso, ¿verdad? Pero con pruebas, con señales, con milagros, todo eso, así se reveló Dios, con pruebas, con señales, ¿verdad? Con milagros, con guerra, con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores. A veces perdemos de vista el gran poder de nuestro Dios, ¿no? No solamente Él actúa en pequeñas cositas, ¿verdad? Que pedimos, pero Él a escalas mayores, ¿no? Cuando su voluntad se va a hacer, como vimos en la historia de José
y de Abraham, ¿no? Cómo él mueve gente, mueve naciones, mueve gobiernos, mueve todo para que su voluntad, en este caso, él dio pruebas, a hechos aterradores, ¿verdad? Usó la naturaleza, usó muchos castigos, milagros y hasta guerra, ¿verdad? Dice, vamos a seguir leyendo, seguimos en la misma porción, déjenme compartirles otra vez. Dice el versículo 35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Acuérdense, Dios está revelando a este pueblo que está escogiendo, entonces muestra todo su poder. Desde los cielos te hizo oír su voz. Así se revelaba el Señor, ¿no? Ahorita, gracias al Señor, tenemos la palabra escrita, vino la palabra viviente, que es nuestro Señor Jesús, pero antes el Señor se revelaba directamente desde el cielo, hacía oír su voz para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Esa fue una revelación de Dios, como Dios, su poder estuvo en cada batalla que ellos entraban. Si dependían de Dios, triunfaban; si confiaban en ellos mismos, perdían. Es una manera, dicen que el caminar del pueblo de Israel es un paralelo al caminar del cristiano. No, no que la tierra prometida sea el cielo, no, sino porque en la tierra prometida había enemigos y había pueblos que había que vencer, sino que más bien ese caminar representa la vida del cristiano lleno del Espíritu Santo, o un cristiano, sí, estéril, como vemos aquí, un corazón que no da fruto. Cuando dependían de Dios, de la presencia de Dios, del poder de Dios, había mucho fruto de victoria. Pero cuando dependían en ellos, confiaban en ellos, perdían. Así que más bien es una tipología de una vida del creyente dependiendo de Dios para la batalla. Así que, bueno, hemos mencionado muchas formas diferentes en las que Dios se reveló a sí mismo a Israel de manera singular en el Éxodo, ¿verdad? Cuando lo sacó de Egipto y en el desierto, ¿verdad? Hemos visto muchas. Ahora, la pregunta en el versículo 35, vamos a ver, dice aquí, es, ¿por qué se reveló Dios de manera tan particular? El versículo 35 nos da la respuesta y dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Acuérdense que ellos venían de un lugar donde hay muchos dioses. En Egipto habían muchos dioses, Babilonia creen en muchos dioses y dioses, imágenes dice que las 10 plagas eran un juicio sobre un dios diferente de Egipto. O sea que ellos adoraban a las moscas, las ranas, adoraban a los piojos, adoraban al, bueno, que a los animales como las vacas, adoraban al cielo, ¿verdad? Al granizo, ¿verdad? Todos, cada juicio era un Dios de ellos. Entonces Dios estaba juzgando a un Dios diferente. Pero se manifiesta, la pregunta es, ¿por qué se reveló Dios de manera tan particular? Para que supiesen que Jehová, Elohim, ¿verdad? Ah, era el verdadero Dios y no había otro, no hay otro fuera de él, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué Dios bendijo y sacó a esa generación de Egipto? En el versículo 37 nos va a dar la respuesta. Dice, por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos. Todas las bendiciones que nosotros tenemos es por el amor de Dios.
es su placer. No hay nada que nosotros tengamos que es porque nosotros solos hemos podido obtenerlo. A veces hay arrogancia y hay orgullo en nuestro corazón y decimos, esto lo hice yo y yo lo obtuve por mi esfuerzo y por mi dedicación. Y obviamente Dios da habilidades, pero Dios es el que abre las puertas, Dios es el que da la inteligencia, Dios es el que da la energía, ¿verdad? Dios es el que da la salud, Dios es el que da la vida, ¿no? Entonces a veces tenemos que tener mucho cuidado en a quién damos la honra, porque todo lo que tenemos es por amor de Dios. Empezando por la vida física, la vida espiritual es por amor de Dios. Y esto dice el Señor, por cuanto yo amé a tus padres, escogí a su descendencia después de ellos y te saqué de Egipto con su presencia y con su gran poder. La presencia de Dios en nuestra vida es por amor de Dios en Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, hace su tabernáculo por amor. Hay gente que dice, yo tengo o soy más espiritual porque yo hago esto y porque yo hago el otro. Todo lo que tenemos, la presencia del Señor es por amor de Dios que permite que Él vivir en nosotros. Obviamente, esa presencia nos lleva a honrarlo, nos lleva a hablar con Él, nos lleva a escuchar de Él, pero es por amor, ¿verdad? Es por gracia todo lo que tenemos. Aún el mismo deseo de querer estar con Él, eso es un regalo de Dios. La fe, dice, es pues, como dice, por gracia sois salvos, o sea, es un regalo de Dios por medio de la fe. Y dice, y esto es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. El hecho de que uno pueda entender la palabra de Dios es un regalo de Dios. Así que no hay nada, no es por obras que uno haga para que nadie se gloríe. La presencia, dice, te amó tanto que dio su presencia y dio su gran poder. Esa es la respuesta de por qué Dios bendijo y sacó a esa generación de Egipto por amor, por gracia, por, este, por su pura complacencia, ¿verdad? ¿Quién recogerá los resultados de la obediencia o desobediencia de Israel? En el versículo 40, aquí Moisés les advierte, les dice, mira, si guardas sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, que eran bastantes los que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Estatutos, la ley en general, leyes de um, limpieza, leyes de protección, leyes ¿cómo se llaman eso? Como de integridad física, ¿no? Porque no podían tocar a los muertos. En cuanto al área sexual, les daba parámetros para que haya bendición. En cuanto aún a lo que tenían que comer, muchas leyes, ¿verdad? Y por eso dice, si guardas, te va a ir bien, porque Dios te está dando esto para protegerte. Dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Todos los mandamientos del Señor siempre son para bendición. Hay gente que dice, ay, pero son tan limitantes, no, no hagas esto, no hagas el otro. Son parámetros de protección, son parámetros de bendición, no porque Dios sea eh, enojón de que, ay, solamente está prohibiendo, no, sino que Él está cuidando. No, Él sabe mucho más. Él sabe todo. Y a veces, por ejemplo, hay leyes de salubridad. Acuérdense, en esos tiempos no tenían los baños como nosotros y la gente tenía sus prácticas extrañas. Uno diría que no es lógico no ir, por ejemplo, ir a hacer del baño en un lado y tapar eso para que no haya enfermedades. Pero eso no se les venía. El Señor les dio la ley de que tenían que abrir un hoyo y hacer fuera del campamento,
y tenían que tapar, ¿por qué? Porque para no contaminar las comidas, para no contaminar el agua, el Señor les dio las órdenes de lavarse las manos. El Señor estaba cuidándolos, pero si alguien dice, ay, este Dios tan estricto que quiere que nos lavemos las manos después de ir al baño, ¿por qué se pone tan caprichoso? ¿Por qué? Porque sabe las bacterias, las enfermedades que hay. Dios prevenía y preveía las consecuencias de las desobediencias. No es que a veces vemos como un castigo, porque esas son las traducciones que se usan a veces, que Dios castigaba. Pero Dios daba rienda suelta a la consecuencia de la desobediencia, ¿verdad? O sea, como quien dice, yo te advertí lo que iba a pasar, ahora vas a recibir lo que yo sabía que iba a venir si me desobedecías, ¿verdad? O sea, no es un capricho de él, sino es una veracidad, es la justicia. Él advirtió, él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, ¿quién recoge los resultados de la obediencia o desobediencia? El pueblo, sus descendientes, los hijos, cosechan, ¿verdad? Hay repercusiones, ¿no? Hay consecuencias, ¿no? De no seguir los consejos de Dios. A lo largo de nuestro estudio, acuérdense, este es el día 1 de la semana 2, veremos a Dios como el perfecto y soberano legislador, o sea, el que está dando las leyes, el que está dando los consejos, los parámetros de protección, de bendición. Lo vamos a ver como la santidad inaccesible. Acuérdense en que el día 5 de la última clase vimos solamente cómo Moisés podía estar ante Dios, ya no era todo el pueblo, es, él es separado, santo quiere decir separado, no puede tener el contacto con toda la humanidad. Por eso Jesús vino a hacer ese puente para hacernos el contacto con Dios. Él es la santidad inaccesible, como se revela como el león. Acuérdense en la palabra él, siempre es Dios y todo lo que venga después de la palabra él es una característica de Dios. Aquí le voy a poner en un color diferente, algo que se vea mejor, déjenme ver. Él es para decir Dios, Yon en este caso es altísimo. Entonces el Elión, el Elión es el altísimo Dios, ¿verdad? O sea que nos da la idea que en hebreo la palabra Y-O-N, Ion, es altísimo. El Señor se revela como el Dios altísimo, el Elión. Pero sería trágico no mirarlo al mismo tiempo como nuestro cuidador, el Shaddai. Él es Dios, Shaddai, cuidador. El Shaddai, que ofrece a su pueblo completa suficiencia. El Elión, el Dios altísimo, es el Dios que nos cuida. Es que de esto precisamente se trata el tabernáculo, lo que Dios provee para sus hijos. Dios provee un, un lugar donde podemos encontrarnos con Él, ¿verdad? Él provee a Jesús. A través de Cristo podemos tener comunión con este Dios altísimo, tener acceso a su santidad, que era inaccesible. Podemos tener acceso a su cuidado a través de Jesús. Dedicaremos esta semana para estudiar la manifestación que Dios hace de sí mismo a los hijos de Israel por medio de su incesante intervención. Vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, Dios se manifiesta, se revela para que podamos conocerlo usando a este pueblo, porque de otra manera, como es un plan perfecto, ¿no? Escoger a un pueblo, escoger a una nación para que de ahí venga el libertador permanente que es nuestro Señor Jesús. Estudiaremos las provisiones especiales de Dios en el orden que Él las reveló. O sea, acuérdense en que ahorita vimos al principio la provisión que Él hace en el desierto. Ese es
Dice, y ya lo vimos en un orden alterado, dice, para identificarnos con los peregrinos hebreos que vivieron la provisión y la presencia de Dios, debemos estudiar su hábitat y sus pautas de vida a lo largo de 40 años, ¿verdad? O sea, para poder entender la provisión de Dios y entender su presencia, porque eso es lo que estamos analizando, o al final el propósito entero es entender que Dios hace habitación en nuestro corazón y Él provee para todo lo que necesitamos porque Él es el yo soy. Entonces tenemos que entender cómo Él proveyó para Israel para entender cómo provee para nosotros. Y hemos visto que Él proveyó en medio de un desierto, en medio de la soledad, en medio del temor, del terror, en medio del peligro, en medio de la resequedad, en medio de esa incertidumbre que no había camino, no había gente, no había nada. El Señor provee para ellos agua, provee para ellos comida, provee para ellos ropa, porque lo que ellos tenían no se desgastó para nada en 40 años. Es algo maravilloso, la provisión de Dios. ¿Y cómo qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, nosotros espiritualmente podemos estar en un desierto sin saber a dónde vamos, ni qué, para qué vivimos. Podemos estar en temores, en angustias, podemos estar en medio de incertidumbre, un desierto de soledad, porque la soledad no necesariamente quiere decir que no haya gente. Hay veces que hay mucha gente y nos podemos sentir solos, nos podemos sentir incomprendidos, ¿verdad? Pero Dios, ese mismo Dios de Israel, ¿no? Que nunca les falló, que siempre proveyó, es el mismo Dios que está en nosotros y con nosotros, ¿verdad? Es ese mismo Dios que se manifiesta en forma de fuego, ¿verdad? Y la palabra de Dios es ese fuego donde Dios nos puede purificar, donde Dios nos puede calentar, nos puede hacer sentir porque acuérdense, los desiertos son de climas extremos. En un desierto, en el día es muy caliente, pero en la noche puede irse a temperaturas de bajo cero. Entonces, por eso se necesita el extremo. Cuando uno depende en uno mismo, va en extremos. O está muy caliente y todo va bien, o está muy frío y todo es una desgracia y va mal, cuando uno depende de uno. Pero cuando depende del Señor, el Señor pone protección para las dos circunstancias. Una nube para que no se queme uno y fuego en la noche para sentirse calientito, abrazado por Dios, para sentirse protegido. Y esos son los paralelismos que Dios está usando, ¿no? Él está usando estas tipologías, ¿no? Yo soy tu Dios. Por eso el tesoro del día de hoy es Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si ese mismo Dios que se revela a Israel de una manera tan poderosa es nuestro Dios y sabemos que Él está peleando por nosotros, nos debe de llevar a ese momento de paz y de seguridad, de consuelo y fortaleza. Así que vamos a dejarlo ahí. Este día trae mucho material, pero no le quiero dar todo. Hemos visto dos nombres de Dios, el Elión, que es Dios Altísimo, déjeme ponerlo acá, y el Shaddai, que es Dios nuestro cuidador. Dios cuidará, ¿se acuerdan de ese canto? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. El Señor Jesús lo reveló. Por eso es que las enseñanzas de Jesús, Él decía, yo no hablo nada por mí mismo, yo hablo lo que el Padre me da, porque enseñaba al mismo Dios del Antiguo Testamento. Vamos en las próximas, mañana, mejor dicho, era de esta clase, pero es mucho para tenerlo, porque hay muchos versículos. Vamos también a tener a Jehová Shama, que quiere decir el Señor está presente, y Jehová Jireh. Aquí se los voy a escribir a Jehová Shama, ese Jehová Shama
que es Jehová, el Señor está presente. Jehová el Señor es otro nombre que se le da a Jehová, el Señor está presente. Esos son los 4 nombres que aprendemos el día de hoy. Y Jehová Jireh, lo escriben así en español, en inglés es con G, con G de gato, pero esto quiere decir Jehová proveerá, proveerá. Así que en esta clase vamos conociendo cómo Dios se está revelando a nosotros, cómo se reveló a Israel y cómo se revela a nosotros, como el Dios altísimo, el Dios cuidador, el Dios que está presente, Jehová Shama y Jehová Jireh, Jehová proveerá. Así que este día lo vamos a dividir en dos para poderles dar más detalles de esos otros nombres, pero qué hermoso es nuestro Dios, que es el yo soy, el todo suficiente que está para ayudarnos en ese desierto que estamos pasando o que estemos pasando, para que poderse revelar y hacer de nuestros corazones corazones fructíferos, corazones que, como dice el título aquí, que no sean estériles, sino corazones. Así que por eso el título del día de hoy era Una pequeña luz en el desierto. Apenas están empezando a aprender a depender de Dios y no aprender de ellos. Y esa es la idea, de que en los desiertos es que Dios va a usar para quitarnos la autosuficiencia, para quitarnos la confianza en nosotros mismos y poder depender solamente del poder del único verdadero Dios, el Shaddai, el cuidador, el Elión, el Dios altísimo, el Shama, que es el que está siempre presente, y el Jehová Jireh, el Dios proveedor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú te revelas de una manera tan poderosa y tan real. Eres el mismo de ayer, de ahora y para siempre. Señor, tú conoces que no necesariamente tenemos que estar en un desierto físico para entender lo que es estar en un desierto, Señor. Todas esas emociones negativas que el enemigo pone, Señor, tú las permites para que podamos depender completamente de ti y ver tu poder, ver tu provisión, ver tu cuidado, ver, Señor, tu presencia constante, Señor. Gracias porque sabemos que cuando te escuchamos, nos va bien. Señor, líbranos cada día, líbranos, Señor, de las tentaciones, Señor, líbranos del mal. Señor, para que nos vaya bien, Señor. Y no solo a nosotros, sino a nuestra descendencia también, Señor. Danos oídos atentos a tu voz. Señor, gracias porque te has revelado, Señor, y nos amas. Todo por amor, Señor. Gracias por Jesús, porque a través de él, Señor, tenemos tu presencia en nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre, alabado sea, Señor. Te damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor, porque eres digno de todo loor por los siglos de los siglos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.